con la doctora Celeste Cecilia Urdaniga Ong. La doctora nos va a hablar sobre nuevos caminos clínicos de la implantología, de la implantoterapia, armonía estética entre dientes e implantes. La doctora Urdaniga es de Perú, ella es implantóloga y especialista en rehabilitación oral. Bienvenida, doctora Urdaniga. Hola, muy buenos días, estoy muy feliz. Muy buenos días. Sí, buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí en el país de Colombia. Mi primera vez en Colombia, mi primera vez aquí en Medellín y un poco nerviosa, la verdad, porque me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción también porque es mi primera conferencia internacional. Entonces es un buen paso comenzar compartiendo con tantos nombres a nivel de salud, a nivel de medicina, y es un placer enorme de poder estar aquí en el 4º Congreso Internacional Médico, Científico y Desarrollo Empresarial. El día de hoy, como bien se los mencioné, voy a hablar acerca de los nuevos caminos clínicos de la implantoterapia, ¿okay? Y hablar también una parte importantísima, que es la armonía estética entre dientes e implantes. El camino clínico de implantoterapia viene a ser un concepto actualmente se podría decir nuevo, porque apenas tiene unos 30 años de estudio hablar acerca de las enfermedades periimplantarias, cuando uno va a tratar acerca de implantes propiamente dicho. Y, tengo que señalar hacia acá. Y quería mencionar para ustedes que nuevamente que para mí es un placer estar aquí en Medellín y poder tocar este tema súper importante porque es un tema que yo estoy abarcando mucho actualmente en Guarulhos. Estoy en la Universidad de Guarulhos, estoy haciendo mi doctorado y es un tema que estoy abarcando mucho. Quería comenzar primero hablando un poquito de todo lo que viene a ser mis casas de estudios. Como bien me presentaron, yo soy peruana, pero hice mis especialidades fuera. Actualmente ya vivo en Brasil y esas son mis diferentes casas de estudio, pero creo que la más importante de todas actualmente es que soy coordinadora de Empodérate Mujer. Soy representante de esta ONG que se trata de enfocar y dar más chance o más valor a la mujer dentro de un panorama de lo que se vive tanto en Perú como en Brasil. Y traje esta frase súper bonita que habla acerca de que el ojo solamente puede ver lo que la mente está preparada para poder comprender. Y creo que es algo importantísimo porque alguien que no ha visto este video quizás ha pensado que sí, exactamente, es un zapato. Pero no, es un humano, ¿no? Dando forma de un zapato, y creo que esos son los nuevos conceptos que nosotros cada vez que estamos en una presentación o nuevos conceptos o tratamientos que nosotros damos tanto para el paciente o como para nosotros en un curso, eso nos habrá abriendo nuevos caminos también. Para comenzar, la parte de mi aula, quería mencionarles también que uno tiene que reconocer básicamente las características clínicas que se tiene que mejorar tanto en un implante como en un diente. Y el primer punto es saber la diferencia entre qué es un diente y un implante. Estas tres condiciones, tanto que lo maneja un diente y lo maneja un implante, nosotros sabemos, los cirujanos dentistas, que esto lógicamente es totalmente diferente también y que lo que más tenemos que cuidar aquí es el espacio biológico, que va a ser la primera entrada para las bacterias patógenas. En el siguiente, por ejemplo, viene a ser un artículo que habla acerca de la periimplantitis, y él ya está comparando a la enfermedad periimplantaria con la periodontitis, en donde ellos hablan, por ejemplo, que la periodontitis, mientras se puede desarrollar en 3 meses, la periimplantitis ya se va a estar desarrollando en 3 semanas. Entonces, el tratamiento para una enfermedad periimplantaria tiene que ser un tratamiento mucho más acelerado, mucho más rápido también. Y uno de los conceptos que nosotros tenemos que manejar mucho, que lo maneja, por ejemplo, el doctor Mariano Sainz, que es uno de los más grandes periodoncistas, es que cuando uno coloca un implante en boca, uno siempre tiene que estar controlando qué cosas, que no sangre,
que el implante no esté en proceso de supuración, que no tenga profundidad de sondaje y sobre todo que no haga pérdida de hueso alrededor de este. Son conceptos que se tienen que estar mejorando o que uno tiene que estar teniendo en cuenta en la parte del control también para los pacientes. Este viene a ser todos unos capítulos de diferentes artículos que yo he tenido de referencia para poder vaciar esta aula. Y el último de los que ha sido emitido en el 2018 ha sido la nueva clasificación de la enfermedad periodontal y, por último, la clasificación de las enfermedades periimplantarias. Y tenemos que ponernos a pensar también que esta clasificación es del 2018. Estamos hablando que apenas un año hay de esta nueva clasificación. ¿Okay? Mismo así, sabiendo que el proceso de una enfermedad periimplantaria ya lleva 30 años. Entonces, la base de tratamientos hoy en día para una enfermedad periimplantaria tampoco no hay. Y aquí un punto importantísimo que nosotros tenemos que considerar es cuáles son los criterios para nosotros saber si realmente hay un éxito en un implante o no. Este es un artículo súper importante porque es un artículo de la empresa de Implacil de Bortoli, que es la tercera empresa de Brasil más grande en lo que viene ese comercio de implantes. Y ellos hacen un estudio de unos cadáveres. Después de 5 años ellos analizan los implantes y ellos llegan a tener la idea realmente de que el 92% de esos implantes que fueron colocados tuvieron una tasa de sobrevivida. El siguiente artículo, por ejemplo, también que es un artículo que habla de los indicadores de riesgo alrededor de los implantes también, ellos presentaron, por ejemplo, que la tasa de sobrevida para 916 implantes fue de 98.28%, que es un porcentaje alto. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué puede ser considerado para nosotros como cirujanos dentistas o como para el paciente un suceso? Esto viene a ser una prótesis overdenture que tiene más de 12 años en función y de una cierta manera, por ejemplo, para un paciente que se mantiene en estado de control, que siempre está en sus citas de control para limpieza de la prótesis, este, por ejemplo, viene a ser un tipo de tratamiento que ha funcionado en boca. Sobre todo una prótesis tan amplia, tan grande en boca y que ya tenga más de 12 años en función, realmente es considerado un éxito. Y todo va a partir por la satisfacción propiamente dicho del paciente. Estos son los criterios que en el 2001 se estaban hablando para hablar de criterios de éxito del paciente, que primero es inmovilidad clínica, ausencia de radiolucidez periimplantar, la pérdida ósea, ¿okay? que tiene que ser inferior a 0.2 milímetros y evidentemente que no haya ausencias de signos de inflamación o signos de dolor, porque actualmente cuando hay una enfermedad preimplantaria el paciente ya tiene signos de dolor también. Y ahí tenemos que hacernos la gran pregunta entre los dentistas si estamos hablando en el tipo de tratamiento que nosotros tengamos de éxito en implantes o sobrevida en implantes. Aquí es la primera parte acerca de actualizando la enfermedad preimplantaria. ¿Y por qué actualizando? Porque desde 1994 que se vienen obteniendo diversos estudios, pero los estudios eran mucho más clínicos, eran muchos estudios de casos clínicos. Entonces, esta pequeña historia desde 1994 hasta el año 2018, que fue la clasificación de las enfermedades periimplantarias, o hasta este año apenas estamos hablando de unos 30 años, unos 28 años me parece. Entonces, se podría decir que la enfermedad preimplantar es una enfermedad relativamente nueva. Y ahí nos venimos a hacer la pregunta si se estará hablando de suerte, porque evidentemente en la enfermedad preimplantaria puede ser que ciertos pacientes lo presenten, que la mayoría de casos lo van a presentar y que yo más adelante les voy a mostrar cómo. Y evidentemente hay una preocupación muy fuerte con las intercurrencias, porque los pacientes en la mayoría de casos no tienen un adecuado aseo de las prótesis, mucho menos de lo que viene a ser los implantes dentales. Por eso aquí lo más importante que siempre yo recalco en las diferentes conferencias o hasta en los mismos pacientes es que el paciente ciertamente tiene que tener un sistema de educación. El paciente tiene que saber que si el diente que estuvo en su boca y que tuvo que durarle toda la vida no lo cuidó,
mucho menos va a ser un implante. Y aquí son factores importantes como cuáles. Primero, efectivamente, tener un eje que viene a ser el implante bien instalado, manejar todo el perfil estético también, manejo periodontal o manejo de tejidos blandos alrededor del implante y también evaluar mucho la conducta del paciente. Todo eso es un conjugado. Y tenemos que evaluar 3 cosas importantísimas que yo siempre digo. Cuando uno habla de implantes, posicionamiento 3D siempre. En la parte clínica, manejo protético, porque uno va a tener que rehabilitar esa implante o esa prótesis basada en implante. Y la reconstrucción, que es una reconstrucción tecidual, que es sumamente estético para el paciente alrededor de implantes, mucho más en cirugías en zona anterior. ¿Y qué se hablaba de las enfermedades preimplantarias? Se hablaba, por ejemplo, que era una de las complicaciones mucho más frecuentes con respecto a restauración con implantes o son procesos infecciosos. Eso se viene estudiando muchísimo y hace muchos años, pero todo va a partir de una etiología y una patogénesis. Cuando hablamos de etiología propiamente dicho, va a afectar evidentemente la zona de ese implante. ¿Por qué? Porque va a sufrir un desequilibrio, porque va a ser una zona afectada propiamente dicho por bacterias y esto va a conllevar a que haya una reabsorción ósea alrededor de este implante. ¿Y cuáles son los patógenos? Evidentemente va a haber una colonización en esta zona superior del implante, lo que va a conllevar que en este surco preimplantar haya distintos tipos de patógenos. ¿Okay? Estos son los principales patógenos que en una revisión sistemática se encontraron, que es esta, la siguiente que la voy a presentar para ustedes. Esta es una revisión sistemática de la Universidad de Guarulhos, que es donde yo estoy ejerciendo el doctorado. Ellos hicieron una revisión sistemática en donde ellos buscaban cuáles eran los verdaderos perfil microbiológico o cuáles son los verdaderos patógenos de la enfermedad preimplantaria. Y ellos realmente consiguieron que 7.31% presentó una enfermedad preimplantaria y más que todo, ellos presentaron patógenos que se encontraban en la enfermedad periodontal y que se encuentran en la enfermedad preimplantaria. ¿Cuáles son? Las Porphyromonas gingivalis, la Treponema densicula y la Pteridina forsythia. Ellos se encontraron en mayor cantidad y alguna evidencia también con la Prevotella intermedia. O sea, patógenos en enfermedad periodontal también están vinculados a enfermedad preimplantaria. Y aquí se incluyen 2 conceptos importantísimos que tenemos que considerar, o 2 conceptos que se están manejando hoy en día: la mucositis preimplantaria, que es la inflamación alrededor del implante, y la perimplantitis. Cuando uno habla de perimplantitis, va a ser la inflamación del implante más reabsorción ósea alrededor del implante. Como dije para ustedes, mucositis se va a definir como una lesión inflamatoria alrededor del implante, pero esta se va a hacer reversible si el paciente tiene un buen sistema de educación de limpieza, sobre todo. Como dije, la mucositis, inflamación etiológica simplemente por placa bacteriana, pero se va a mantener el hueso. ¿Okay? Si ustedes pueden observar unas pequeñas reabsorciones, evidentemente eso es por el proceso de remodelación ósea después de un año del implante haber sufrido carga en función. Pero en mucositis se va a mantener el hueso. Cuando hablamos de perimplantitis, no. Perimplantitis ya viene a ser una inflamación alrededor del implante más reabsorción ósea. ¿Okay? Como lo podemos ver en el siguiente caso. Es una patología infecciosa, destructiva, que va a estar en proceso, siempre en proceso acelerado y que va a afectar principalmente la formación del espacio biológico. Por eso que vemos toda una zona deteriorada por la enfermedad preimplantar. Ahí estamos ya hablando de una perimplantitis. Este, por ejemplo, es un árbol de decisiones. Unos minutos más, por favor. Este es un árbol de decisiones. Por ejemplo, avaliamos la zona supragingival, porque va a tener esfiras lisas o espiras expuestas. La evaluación 2 sería una zona subgingival, porque efectivamente va a tener un defecto óseo, y puede ser que sea un defecto óseo en forma vertical o en forma horizontal también. El tipo de implante es otro concepto también que se está manejando muchísimo, y el tipo de prótesis.
también. Voy a pasar aquí un poquito más rápido, porque como dije para ustedes, hoy 2019 salió la clasificación periodontal más la clasificación preimplantar. Pero los conceptos que yo quiero más que ustedes puedan recalcar, voy a tener que pasar un poco más rápido esto, porque ya hablé de mucositis perimplantaria, perimplantitis, las deficiencias de los tejidos. Creo que esta es la parte principal. Cuando uno hace o llega un paciente en clínica, ¿qué tendríamos que hacer? Cuando uno va a detectar principalmente mucositis perimplantaria, es revisar la zona del implante, si tiene signos de inflamación, signos también en donde pueda tener signos de sangramiento gingival alrededor del implante, ahí ya se va a considerar mucositis perimplantaria, pero no va a tener reabsorción ósea. Cuando ya hablamos de perimplantitis, va a tener todo ese signo de inflamación, más me parece que sí, más reabsorción ósea mayor a 3 milímetros y también va a tener profundidad de sondaje de 6 milímetros. Si en una zona de implante apenas uno de los lados del implante tiene profundidad mayor a 6 milímetros con reabsorción ósea mayor a 3 milímetros, ya se considera un caso de perimplantitis alrededor de ellos. Existen diferentes tipos de tratamientos, que yo tenía para ustedes hablar en esta parte de aquí, tratamientos no quirúrgicos como tratamientos quirúrgicos también, en parte de cirugía resectiva más cirugía regenerativa. Y las consideraciones, o una de las consideraciones finales que yo puedo decir para ustedes, evidentemente en el tipo de tratamiento, es que hoy día la enfermedad perimplantaria es una enfermedad que está cada vez más avanzando, que ha salido recién la clasificación de las enfermedades preimplantarias, pero lógico, no hay un tratamiento o no hay un gold estándar para hablar que este tratamiento va a funcionar. Entonces, esto es uno de los nuevos conceptos que estamos queriendo tratar o seguir tratando. Estos son mis mensajes. Evidentemente, diagnosticar entrenando nuestros ojos, no hay que tener duda de comenzar por los pasos más simples, priorizar el posicionamiento 3D, que es de gran importancia, minimizar el trauma tecidual, que es lógico para mantener la estética, y eso sería todo. Muchísimas gracias.